Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 9. Capítulo 110. ¿Por qué no buscar otro sitio? Al solo quería decir que, después de dar vueltas ayer, este era el único lugar que tenía una taberna. Los demás ni siquiera tenían puerta. ¿Qué podía hacer? ¿La taberna del patito esponjoso? Rapunzel miró el letrero frente a la taberna y leyó el nombre. Sí, te gustará. Al sonrió. Oh, me gustan mucho los patos. Rapunzel también le sonrió. Entonces Al abrió la puerta y metió a Maximus en la Pokéball. Jajaja, ¿quién es ahora? Una figura enorme apareció de repente frente a ellos, con la cabeza cubierta por un sombrero con cuernos que le ocultaba la cara, riendo a carcajadas. ¡Ah! Exclamó Rapunzel al ver lo que parecía ser una habitación llena de bandidos, levantando apresuradamente la sartén. Que estos eran los villanos de los que Gothel había hablado. Jejeje, es ese tipo que te congeló ayer. El viejo odioso, sentado en un barril de vino, hablaba borracho. Solo hablaba así porque estaba borracho, de lo contrario se habría muerto del susto al ver a Al. Los demás contuvieron la respiración, no querían provocar a ese señor demonio. ¿Y qué pasaba con Bull? No habría problema si lo congelaban de nuevo. ¿Qué? Tauro se ajustó rápidamente el sombrero y finalmente vio con claridad quién estaba frente a él. Retrocedió aterrorizado. Aunque desconocía los detalles de lo ocurrido el día anterior, había escuchado los relatos de otros y había experimentado en carne propia la sensación de convertirse en un bloque de hielo. Ahora, frente a Al, solo sentía terror. Ese, caballero, ¿qué lo trae a nuestro establecimiento? Finalmente, Ok, el más astuto de todos, abrió la boca. Nada especial, solo quería ver si tenías algo de comer, tráeme algo. Al saludó con la mano despreocupadamente, acercó a Rapunzel y se sentó en una mesa limpia. Rapunzel no soltaba la sartén por nada del mundo, estaba aterrorizada. Ya basta. ¿Por qué nos rodean mientras comemos? Dispersaos. Y gruñó al percatarse del estado de Rapunzel. Como era de esperar, por miedo, todos volvieron a sus sitios, dejando un gran espacio vacío alrededor de Al y Rapunzel. Al arqueó una ceja, parecía que estaban aterrorizados. Tranquila, no te preocupes, no son villanos, solo tienen ese aspecto, no nos harán daño, consoló a la Rapunzel. Rapunzel miró a su alrededor con recelo, aún sin querer soltar la sartén. Pascal, encaramado en su hombro, hizo lo mismo. Vamos, no confías en mí. Al agarró la sartén de Rapunzel y se la quitó. Exclamó Rapunzel. En ese preciso instante, el toro trajo la comida, ahora era más útil que nadie, pues sabía que estar congelada no era nada agradable. Esto hizo que Rapunzel gritara repetidamente, pero como Al le había quitado su arma, se vio obligada a esconderse tras él. Al ver esto, el toro esbozó una sonrisa avergonzada y se retiró tras colocar la comida sobre la mesa. Está bien, Rapunzel, no hay problema. Al ver que Rapunzel seguía escondida detrás de él, Al tuvo que usar su técnica fatal. Lo cual fue una palmadita en la cabeza. Este truco funcionó bien con Anna, pero ¿funcionaría con Rapunzel? Al sentir una mano grande y cálida sobre su cabeza, Rapunzel quedó un poco aturdida, sintió como si algo hubiera sido conquistado en su corazón. Finalmente, regresó a su sitio paso a paso y se sentó. Eso, señora, disculpen, el toro los asustó hace un momento, les pido disculpas por él, dijo Ok, acercándose con halagos. No, no lo soy. Gritó Rapunzel en voz alta, aparentemente queriendo explicar algo, pero al ver a la gente detrás de Ok, no se atrevió a decir nada más. Tranquila, no hay por qué estar tensa, solo vinimos a comer. Si todo sale bien, no volveremos. Esta vez la misión es simplemente llevarla a ver las linternas celestiales, explicó Al, aprovechando la oportunidad para tranquilizar a los bandidos. En efecto, al oír las palabras de Al, todos se sintieron aliviados, mientras él no estuviera allí para causar problemas, todo estaría bien. Jaja, ¿en serio? Espero que puedas verlos, dijo Ok amablemente. Sí. Gracias. Al ser bendecida por alguien, Rapunzel estaba muy feliz, especialmente porque se dio cuenta de que este grupo de bandidos no parecía ser malo. Por cierto, ¿tienes algún sueño? Preguntó Rapunzel de repente. Ok se detuvo, señalándose a sí mismo. Sí, mi sueño es poder ver esas linternas celestiales, ¿y el tuyo? Cuando surgió el tema, Rapunzel no paraba de hablar. Eso, Gancho vaciló un momento, pero miró a Al, quien no mostró ninguna reacción a su lado. Finalmente, tomó una decisión. Sí. Yo. He tenido un sueño, dijo Ok con una mirada nostálgica. Entonces, sin importarle nada más, arrojó el hacha a un lado. Un hombre que dormitaba con un laúd se despertó sobresaltado y comenzó a tocar una melodía. Rapunzel también estaba asustada, pero Al la miró. ¿Acaso podía volverse intrépida al hablar de un sueño? ¡Qué concepto tan interesante! Al pensó para sí mismo, parecía que todos allí tenían un sueño. Rapunzel quería ver las linternas, Flynn quería tener un castillo, y este grupo de bandidos también tenía sus propios sueños. Capítulo 111. ¿Y cuál sería mi sueño?, se preguntó Al para sí mismo. Permaneció en silencio un instante, reflexionando brevemente. Si nada salía mal, debería llegar a ser lo suficientemente poderoso como para proteger a aquellos a quienes amaba profundamente. Al recobrar la compostura, Ok se puso las manos en las caderas y comenzó a cantar. ¿Crees que soy malvada, cruel y aterradora? Mi sonrisa es aún más aterradora. Mis manos malvadas están cubiertas de tierra. Con un rostro espantoso que te hace temblar y un temperamento explosivo, soy el Garfio. Pero siempre soñé con ser pianista. Imagínenme en el escenario, tocando Mozart. Las teclas del piano brillan de tanto tocar. Hola. Preferiría que no hubiera conflictos. Escucha mi música, es impresionante. Gracias. En lo más profundo de mi corazón, tengo un sueño. Tiene un sueño. Tiene un sueño. Mi interior no es tan brutal como mi apariencia sugiere. Aunque me encanta romper huesos, todavía conservo mi sueño. Como todo el mundo, tengo un sueño.
Ese canto lo cambió todo. El ambiente se volvió completamente animado y perdieron por completo el miedo que le tenían a Al. ¿Podría ser este el poder contagioso de la protagonista?, se preguntó Al, mientras observaba a Rapunzel sentada frente a él, escuchando con deleite los relatos de sus sueños, con el rostro iluminado por sonrisas de sorpresa. Pascal observaba fijamente a una rata que bailaba a su lado. Pena, refiriéndose al sombrero, tengo cicatrices, callos y moretones, y mi brazo está supurando sangre y pus. Mi aspecto es de los más feos, con dedos extra en los pies, bocio y una nariz enorme. Pero yo realmente quería experimentar un gran amor. ¿Te imaginas a esta chica tan especial a mi lado? La llevaré a dar un paseo en barco por el río, aunque tenga un aspecto repulsivo. Soy un amante. No un luchador. En lo más profundo de mi corazón, tengo un sueño. Yo tengo un sueño, él tiene un sueño. Yo tengo un sueño, él tiene un sueño. Creo que el amor puede llenar ese vacío. Detrás de mi aspecto aterrador, sueño como un niño. Como todo el mundo, yo también tengo un sueño. Thor sueña con ser florista. Gunther quiere ser diseñador de muebles. Ulf usa la mímica, Attila entiende de sabores y aromas. Tejer, coser, y Buktot adora los espectáculos de marionetas. Vladimir colecciona figuritas de cerámica. Yo, Rapunzel, estaba a punto de subirse a una mesa para contar su sueño cuando... ¡Bam! La puerta se abrió de repente y un hombre apareció en el umbral. ¡Guau! ¡Qué ambiente tan animado! Camarero, tráigame una mesa. Al entrecerró los ojos, evaluando al individuo. ¿Se parecía a Flynn Rider? Los hermanos bandidos eran, en efecto, demasiado codiciosos, aunque él había previsto que no le harían caso y que traerían a Flynn al poder solo para robar la corona primero. Pero no se imaginaba que serían tan codiciosos. Oye. Interrumpiste nuestro sueño. Oak dio un paso al frente, señalándolo y hablando agresivamente. Oye, no lo sabía, lo siento. Ahora solo quiero descansar un poco y almorzar tranquilamente, ¿de acuerdo?, gritó Flynn de repente. Ese grito hizo callar a todos los bandidos, parecieron darse cuenta de algo y miraron aterrorizados hacia Al. Solo pudieron respirar aliviados cuando vieron que Al no había reaccionado a su comportamiento. Al percibir la extraña atmósfera, el propio Flynn se retiró. Si esto no funciona, me voy. ¡Bam! Esta vez fue el sonido de la puerta al cerrarse, pero atrapando a Flynn dentro. Había sido el toro quien lo había hecho. Entonces, de repente, recordó algo y señaló un cartel de Se busca detrás de la puerta, donde aparecía dibujado Flynn. Oye. Hombre, ¿cómo puedo ser yo? Flynn sonrió con calma, negándolo, pero desafortunadamente ese era el póster más parecido de todos, no podía engañar a nadie. ¿De verdad? El toro apretó el puño, era dinero, no podía dejarlo escapar. De repente, se oyeron sonidos desde el exterior, pasos sincronizados y una voz masculina. ¿Qué ladrón que buscas está ahí dentro? Esa voz me sonaba familiar. Déjenlo ir. Una voz resonó en los oídos de los bandidos, ese tono autoritario solo podía pertenecer a Al. Flynn, que estaba siendo retenido por el toro, dirigió a Al una mirada de agradecimiento y fue liberado. Ya casi están aquí, ¿qué hago? Flynn buscó la ayuda de Al. Después de todo lo que había sucedido demostraba que la identidad de Al no era sencilla. Boom, boom, boom. El suelo bajo el mostrador cedió repentinamente. Oak estaba a su lado, agarrando una palanca, mirando a Flynn con absoluto desprecio. A ese tipo no solo le importaba el dinero, sino que también había destrozado su sueño. Si no fuera por las órdenes del señor, jamás lo habría dejado ir. Gracias. Y dijo Flynn, y se marchó, entrando en el pasaje subterráneo. De acuerdo, Rapunzel, nosotros. Al vio que Rapunzel había terminado de comer, se levantó y, cuando estaba a punto de salir por la puerta principal. También hay una chica rubia y un hombre de pelo plateado que son sus cómplices. No dejen escapar a ninguno de los dos. La voz se oyó de nuevo, a juzgar por el volumen, ya estaban en la puerta. ¿Qué hacemos?, preguntó Rapunzel, tratando a Al como su refugio seguro. Vámonos. Al miró por la ventana, el líder no era el capitán de la guardia, no debería estar allí. Por lo tanto, no quería rebelarse y hacer daño a los guardias de corona. Después de todo, su acuerdo con el rey seguía vigente. Además, debía considerar las consecuencias de luchar o matar delante de Rapunzel, que aún era muy inocente. Como no había otra opción, la única manera era retirarse por el paso subterráneo. En cuanto a esa voz, Al la ignoró temporalmente. Sí. Rapunzel lo siguió y también entró en el pasaje. Oak, impasible, cerró el mecanismo. Capítulo 112. Fue en ese preciso instante cuando el capitán de los soldados, ojo, no el capitán de la guardia, son dos personas diferentes, abrió la puerta de un empujón. ¿Dónde está Rider? Sé que debe estar aquí, encuéntrelo. Empuñando una espada de hierro, entró con un grupo de hombres, también detuvieron a los hermanos bandidos. En poco tiempo, con la colaboración de los bandidos de la taberna, los soldados terminaron la búsqueda, pero no encontraron nada. De este lado, el toro sostenía con una mano al viejo estorbo, mientras que con la otra sostenía el cartel de búsqueda de Rider. Intentó engañar al capitán de los soldados diciéndole, creo que este hombre es al que está buscando. Y el viejo alborotador, borracho y ajeno a la situación, levantó la mano, me has pillado. Ja ja ja. Señor, no hay rastro de Rider. Informó un soldado al acercarse. El capitán de los soldados frunció el ceño. Señor, sé a dónde fueron. En ese momento, una figura emergió repentinamente de entre la multitud, vestida con un traje blanco, con cierto aire de nobleza. ¿Eres tú, Moanke? Y gritó Oak, conocía a aquel tipo, que había llegado a la taberna esa mañana y había usado algo de dinero para convencerlos de que lo dejaran quedarse. Lamento haberte engañado. Permíteme presentarme, soy el príncipe Hans de las Islas del Sur. Mi misión es ayudar a la Guardia de Corona a capturar al fugitivo Flynn Rider, de paso, arrestarte a ti, dijo Hans con una sonrisa inocente. Resulta que usó ese único joyero para vagar y finalmente encontró este lugar que albergaba la leyenda de la Flor Dorada. Sin embargo, la Flor Dorada había sido consumida por la reina de Corona 18 años atrás. La demora en recibir esta información casi provocó el colapso de Hans, ya que sus recursos ya estaban disminuyendo.
pero al enterarse de que habría una gran recompensa para cualquiera que ayudara al rey a encontrar a su hija, que llevaba 18 años desaparecida, inmediatamente se interesó y, tras deambular un rato, acabó en la taberna del Patito Esponjoso. Gracias a su temperamento, que difería del de la gente común, y a su generosidad económica, pudo integrarse allí en poco tiempo. Justo cuando estaba a punto de recabar información, entró un hombre de pelo plateado acompañado de una mujer rubia, y el ambiente cambió. Hans reconoció la identidad de Al de un vistazo, pero no dijo nada. En cambio, se escondió cuidadosamente para que Al no lo notara. En el momento en que Ryder entró, actuó, porque esa misma mañana había visto el cartel de búsqueda de Ryder. Mientras todos relataban sus sueños, él se escabulló discretamente por una ventana, encontró al guardia, reveló su identidad y se ofreció a ayudar. Los 2 gritos que Al había oído antes fueron emitidos por él. El capitán de los soldados se rascó el pequeño bigote mientras lo observaba. Sé que hay un pasadizo secreto en este lugar, está justo debajo del mostrador donde está parado ese oak, reveló Hans sin dudarlo, indicando la ubicación del pasadizo. Esa misma mañana, aprovechándose de su estado de embriaguez, le había sacado esa información a aquel viejo fastidioso. Oak abrió mucho los ojos, sin comprender cómo se había descubierto el secreto de la taberna. Váyanse, ordenó el capitán de los soldados. 3 soldados vigilaban a Oak para asegurarse de que no hiciera nada. De hecho, todos en la taberna estaban bajo vigilancia para evitar que alguien escapara. Entonces, un soldado dio un paso al frente, activó el mecanismo y el pasadizo secreto quedó revelado una vez más. Mientras el capitán de los soldados se preparaba para dirigir a sus hombres en la persecución. Un momento, estas personas también necesitan tratamiento, interrumpió Hans. El capitán lo miró, dejó a la mitad de los hombres que custodiaban a los bandidos y se llevó a la otra mitad consigo al pasadizo. Sentía resentimiento porque el capitán de la guardia gozaba de gran estima por parte del rey, quien comandaba el campo de entrenamiento, mientras que él solo recibía tareas menores, a pesar de que ambos eran caballeros de sexta orden. Incluso los soldados bajo su mando provenían del campo de entrenamiento y respetaban profundamente al capitán de la guardia. No podía aceptarlo. Así que, cuando Hans llamó a su puerta diciendo que había descubierto una guarida de bandidos, decidió ir a comprobarlo sin dudarlo. Dejar a la mitad de los hombres de guardia no era un problema. Quería aprovecharlo para demostrarle al rey que no era menos capaz que el capitán de la guardia. En cuanto a Hans, permaneció allí con el pretexto de ayudar con la vigilancia, pero en realidad su corazón rebosaba de desdén. ¿Ir tras ese monstruo, Al, con tan pocos hombres? Espero que no vuelvas. Observó cómo el capitán se marchaba hasta que estuvo seguro de que estaban lo suficientemente lejos. Hans se giró, con la intención de ordenar a los soldados que llevaran a los bandidos ante el rey para poder llevarse todo el mérito. De repente, el garfio actuó, golpeando al soldado que lo custodiaba. El toro levantó a un soldado que tenía delante y lo arrojó contra los demás. En un instante, se desató el caos. Es importante recordar que, si bien esas personas tenían sueños, en su momento fueron fugitivos peligrosos. En ese momento, el príncipe Hans, temiendo por su vida, aprovechó la confusión para huir al exterior. Acabó encontrándose con Gothel, que acababa de amenazar al problemático anciano y ya sabía a dónde conducía el pasadizo. Utilizando un rastreador de maná, ya había llegado a ese lugar. Lo había visto todo desde las sombras, desde la alegría en el interior hasta la sigilosa salida de Hans por la ventana y su regreso con los soldados. Observó todo en secreto hasta que localizó al anciano problemático solo, buscando la salida del pasaje. Anciano problemático, mi vida es difícil, ¿por qué siempre soy yo el que está en peligro? Un príncipe caído, parece que estás en problemas, ¿verdad? ¿Necesitas ayuda?, le dijo Gothel a Hans, observando el caos en la taberna, y le extendió la mano. Sí. Creo que nos parecemos, ya que tenemos objetivos similares, deberíamos ayudarnos mutuamente, ¿no crees? Hans, tras comprender la situación y sospechar de su identidad, también le tendió la mano y sellaron el trato. Poco después, el alboroto amainó, junto con el cese de los gritos de agonía. Capítulo 113. Al otro lado, en el túnel, Al seguía sin saber qué estaba pasando allí arriba. Caminaba junto a Rapunzel, él a su izquierda, ella a su derecha. Dentro del pasadizo, usó el viento con su mano derecha para sostener suavemente el cabello de Rapunzel, mientras que con su mano izquierda mantenía una pequeña llama encendida en todo momento. Aunque Rapunzel sabía que su cabello no lo necesitaba precisamente, se sintió algo conmovida por el gesto de Al. ¡Guau! No me esperaba que, además de volar, tuvieras esta habilidad. Es impresionante, dijo Rapunzel con admiración, mirando con curiosidad la llama en su mano izquierda. Esos son solo trucos baratos. Al estaba reflexionando sobre por qué los perseguidores habían llegado tan rápido cuando las palabras de Rapunzel interrumpieron su hilo de pensamiento. ¿Cuál es la tuya? Rapunzel dudó un poco, pero terminó preguntando. ¿Mi qué? Al estaba confundido. Chica, tu tema es bastante extenso, pensó. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Sabes, mi único sueño es ver esas luces flotantes, esas linternas celestiales. Estoy a punto de cumplir mi sueño, pero aún no sé cuál es el tuyo, dijo Rapunzel, sosteniendo la sartén y hablando tímidamente. Al, ordenando sus palabras, le contó su sueño. Eso suena genial, pero ya eres muy fuerte. ¿Por qué no pasas el resto de tu vida así? Podrías encontrar una esposa o algo así, dijo Rapunzel sin pensarlo, y rápidamente se dio cuenta de que tal vez no era apropiado. Al la evaluó. Justo cuando Rapunzel estaba a punto de quedarse sin aliento, Al desvió la mirada y negó con la cabeza, riendo. ¿Qué es esto? El mundo es inmenso, el universo aún más. Si fuera posible, mi meta serían las estrellas y el mar. ¿Cómo podría estar satisfecho ahora? En ese instante, Al pareció irradiar luz, y sus ojos reflejaban la inmensidad infinita del universo. Ya fuera fruto de su imaginación o no, Rapunzel fijó la mirada en el perfil de su rostro, iluminado por el reflejo del fuego, y quedó momentáneamente atónita. Murmuró para sí misma, ¿las estrellas y el mar? Vamos. ¿Por qué te detuviste? Después de dar unos pasos, Al notó que Rapunzel estaba distraída y la llamó. Oh, ya voy. Corrió para alcanzarlo, reanudando su paseo a su lado. La única diferencia era que Rapunzel se movió un poco más a la izquierda. Poco después, en medio de una conversación informal en la que se fueron conociendo poco a poco, finalmente llegaron a la salida.
Ese hombre está en problemas. Tan pronto como se marcharon, Rapunzel vio a Flynn abajo, lidiando con los hermanos bandidos. Al entrecerró los ojos, esos dos tipos avariciosos, ¿verdad? Idiotas que casi le hacen cometer un grave error. Boom, boom, boom. Rápido. Que están justo delante. El capitán de los soldados finalmente llegó, después de haber sido retrasado por los bandidos de la taberna. ¿Qué vamos a hacer? Rapunzel se dio cuenta de que cada vez necesitaba más a Al para tomar las decisiones. No se le ocurría ninguna solución. Sube, dijo Al. Ah. Antes de que Rapunzel pudiera pensar qué hacer, Al la levantó directamente en sus brazos, al estilo de una princesa, lo que la hizo soltar un grito de sorpresa. Vamos. Luego, llevando a Rapunzel en brazos, volvió a flotar directamente por el aire. Rápido. ¿Dónde están? El capitán de los soldados salió con sus hombres, pero el lugar donde se encontraban ahora era como una plataforma a la salida de una cueva, sin espacio para correr. Excepto por una escalera que bajaba desde allí. Ahí es donde bajó Ryder. Capitán, están ahí abajo. Capitán, mire. Están en el cielo. Dos soldados hablaron con el capitán. Uno señaló hacia abajo y el otro hacia el cielo, aterrorizado. El avión que estaba abajo seguía pasando, pero al ver a Al y Rapunzel en el cielo, el capitán sintió un escalofrío, por lo que él sabía, era imposible que un ser humano volara. Tras reflexionar detenidamente, decidió ignorar a los que estaban en el cielo y ocuparse primero de los que estaban abajo. En cuanto al hombre y la mujer que estaban allí arriba, le preguntaría a ese príncipe qué iba a suceder a su regreso. Al ver a los tres peleando abajo y comprobar que solo había una escalera, el capitán se preocupó, bajar de uno en uno sería demasiado lento. De repente, vio los pilares que sostenían la presa y tuvo una idea. Ordenó a todos que se retiraran, luego alzó un hacha, la arrojó contra el pilar y se retiró también. De este modo, incluso si ocurría un accidente, podía eximirse perfectamente de toda culpa. En cuanto a aquel hombre, era hora de regresar e interrogar al príncipe. Al ver cómo las siluetas de Al y Rapunzel se alejaban, el capitán de los soldados también se retiró a la cueva. Val, ¿qué hacemos? La presa se va a derrumbar. Van a morir. En brazos de Al, Rapunzel vio con naturalidad todo lo que el capitán había hecho y habló con preocupación. Seguía siendo ingenua y bondadosa. Abajo, al darse cuenta de que la presa se estaba derrumbando, los tres dejaron de luchar y comenzaron a huir para salvar sus vidas. Sin embargo, Ryder cayó en una trampa que le habían tendido y se quedó atrás. Los hermanos bandidos estaban a punto de llegar a la salida. Capítulo 114. Oh. Al ver la expresión de Rapunzel, Al suspiró, sin querer que ella presenciara nada malo. De acuerdo, esta es la última vez que te ayudaré, Ryder. De ahora en adelante, no quiero tener nada más que ver con esto. De acuerdo. Lanza tu sartén hacia él. Tengo una manera de ayudarlo, dijo Al, deteniéndose en el aire mientras sostenía a Rapunzel. Curra. Rapunzel estaba radiante de alegría, cada vez sentía más que Al era una buena persona. Como resultado, en el calor del momento, ¡zas! Le dio a Al un beso directo en la mejilla. Ambos se detuvieron. El rostro de Rapunzel se puso rojo y pensó, oh, Dios mío. ¿Qué acabo de hacer? Por su parte, Al estaba completamente atónito, pensando con aire narcisista. ¿Acaso mi encanto ha alcanzado un nivel tan invencible que las chicas se me lanzan encima de esta manera? Juega ahora mismo, o ese tipo no podrá hacerlo, gritó Al. Abajo, los hermanos bandidos ya estaban a salvo y habían cortado la ruta de escape de Ryder. Rapunzel se dio cuenta de repente de la gravedad de la situación y le arrojó la sartén con fuerza al jinete. Al usó el viento para controlar la sartén. Primero, la usó para detener a Ryder por un momento y luego la guió hacia otra cueva que acababa de descubrir, la más cercana a donde se encontraba Ryder en ese momento. Ryder vaciló un instante al ver la cueva y percatarse de que Al y Rapunzel estaban en el cielo, pero no había tiempo para pensar en nada más. Corrió hacia la entrada. Al se llevó la sartén de vuelta con el viento. Al fin y al cabo, Rapunzel la había usado para amenazarlo la primera vez. Era un recuerdo preciado. Al y Rapunzel observaban desde arriba. Al vio que detrás de la cueva había un pilar de piedra. Si se caía, probablemente sellaría la entrada, tal como escaparon en la película original. Sin embargo, al no estar Rapunzel presente esta vez, la situación de Ryder era incierta. Sea como fuere, puesto que ya había ayudado una vez, estaría dispuesto a hacerlo hasta el final. Tierra, murmuró Al en su corazón, alterando el elemento tierra en el centro de la columna, lo que provocó que se ablandara y se inclinara hacia la entrada donde Flynn se escondía. Flynn había entrado apenas unos segundos antes. El momento fue perfecto. De acuerdo, vámonos. Ya debería estar bien, dijo Al con calma. Sí. Entonces, los dos abandonaron el lugar, dejando que el agua lo inundara todo. Dentro de la cueva, Flynn, que acababa de celebrar su escape, estaba a punto de descansar cuando se dio cuenta de que sus pies ya estaban sumergidos por el agua que se filtraba. Buscó desesperadamente una salida y, finalmente, cuando el agua estaba a punto de ahogarlo, encontró el paso bloqueado por rocas y sobrevivió. Tras comprobar que ya no corría peligro, se desató la bolsa de la cintura. Era hora de contemplar el fruto de su esfuerzo, la hermosa y radiante corona. Al fin y al cabo, casi había muerto por ella. Pero cuando abrió su bolso, su sonrisa desapareció. La corona había desaparecido. Por otro lado, el capitán de los soldados, tras haberse retirado, regresó a la taberna del Patito. Allí encontró una escena devastadora. Todos los hombres que había dejado atrás yacían en el suelo, las alfombras estaban manchadas de sangre. Al mismo tiempo, un grupo de bandidos inconscientes permanecía bajo la vigilancia de otros guardias. Entrecerró los ojos. No esperaba recibir semejante regalo a su regreso. Conocía muy bien la armadura de aquellos hombres, eran soldados de su rival, el capitán de la guardia. Bueno, tu gente acaba de llegar, Dexter, el capitán de la guardia. Tu capacidad para cosechar lo que no sembraste sigue siendo la misma. ¿Has venido a robarte el mérito otra vez? El capitán de los soldados caminó hasta quedar frente a Dexter, mirándolo fijamente, chasqueando la lengua y rascándose la barba mientras hablaba. Ferdinand, no sé de qué hablas. Ya estaba así cuando llegué. Y Dexter frunció el ceño, el hombre que tenía delante le guardaba rencor por sucesos del pasado. ¿No lo sabes? Bien.
Entonces entrega a los prisioneros. Al fin y al cabo, mis hombres sufrieron pérdidas terribles por su culpa, dijo Fernando, el capitán de los soldados, con calma, a punto de ordenar a sus subordinados que se llevaran a los bandidos inconscientes. No. Deben ponerse a disposición de su majestad el rey. No pueden tomarlos así. TSK, TSK, TSK. Dexter, sigues siendo el mismo de siempre. ¿Para quién te haces el bueno? Aquí no hay público para aplaudirte. Fernando alzó la mano, indicándoles a sus subordinados que se detuvieran. Eran sus hombres de confianza y no tenían ninguna relación con Dexter. Todos los que tenían alguna relación con él yacían en el suelo. Esta es una orden de su majestad. Estás equivocado, intentó explicar Dexter. De acuerdo. Sé que tienes la plena confianza de su majestad. Quédate con ellos, yo me voy. Fernando le dio la espalda al oír su majestad. Para él, el rey estaba ciego por no darse cuenta de que era un caballero muy superior a Dexter. ¿Cómo pudo el rey creerle a semejante charlatán cínico? HMPH. Vámonos. Con una mirada de resentimiento hacia Dexter, Ferdinand salió de la taberna El Patito Esponjoso con el resto de sus hombres de confianza. Dexter simplemente negó con la cabeza y suspiró con impotencia. ¿Y capitán, quizás podamos hablar? Un hombre emergió repentinamente de detrás de un árbol y se dirigió a Fernando. Capítulo 115. Al otro lado, en el bosque. Gothel se escondía detrás de una roca. En el hueco de un árbol frente a ella, había una placa de madera con el dibujo de un patito. Esta era la salida del pasadizo secreto de la taberna del Patito Esponjoso. Tras confirmar su cooperación con cierto príncipe que temía por su vida, Gothel le ayudó a resolver el alboroto en la taberna y, al mismo tiempo, obtuvo mucha información sobre Al. Descubrió que Al no era un mago, sino un ilusionista, aunque eso no le importó. Sin embargo, ella no creía que Al pudiera compararse con ella, una bruja que había vivido tanto tiempo. Por lo tanto, primero quiso ponerlo a prueba personalmente. Tos, tos. 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 Y de repente, se oyeron sonidos provenientes del bosque vacío, desde el interior del pasaje. ¿Han llegado? Gothel fijó la mirada en la tablilla de madera y sus manos comenzaron a preparar un hechizo. Justo cuando estaba a punto de lanzarlo, los hermanos bandidos salieron arrastrándose. Así es, siguieron el camino correcto y llegaron a la salida. Gothel retrocedió tras la roca, disipando el hechizo que tenía en las manos. Es importante recordar que, aparte de su cabello, Rapunzel dependía de su magia para sobrevivir. No podía permitirse el lujo de desperdiciarla. De repente, oyó a Sai quejarse, maldita sea, ese chico Flynn se las arregló para salirse con la suya así. Ese tipo que nos ordenó matarlo debe estar loco. Al final, terminó salvando al chico. Vieron a Al y Rapunzel salvando a Ryder. Si lo hubiera sabido, no te habría hecho caso ni habría codiciado esa corona. Solo nos ha traído problemas, replicó Cisse de inmediato a la queja de su hermano. Al menos aún conservamos las cosas que el hombre nos dio, son casi tan valiosas como la corona. Mientras hablaba, Cisse se sacudió la tierra de la ropa. Eso es, vámonos. Es hora de probar suerte en otros países. Sai también se puso de pie, con la intención de seguir a su hermano. En realidad, tenemos la oportunidad de recuperarlo, solo necesitamos interceptarlo, dijo Sai, consternado. Resonó una voz, y los hermanos bandidos volvieron la vista. No deberíais andar corriendo sin rumbo como perros persiguiendo sus propias colas, les dijo Gothel, de pie sobre la roca. Al ver aparecer repentinamente a una mujer, los hermanos bandidos desenvainaron sus dagas en estado de alerta. No te pongas tan tenso, he venido a decirte dónde está la corona. Ya que poseo algo que vale 1000 coronas, una corona no significa nada para mí, dijo Gothel con desdén, haciendo ademán de marcharse. Dime. ¿Dónde está?, preguntó Cisse. Hou, ese hombre que os dio beneficios, esconde un tesoro invaluable con él. Gothel se volvió hacia ellos y dijo, después de todo, Rapunzel era el tesoro invaluable. Además de conseguir el tesoro, podrán vengarse de Flynn Rider y de ese hombre, insistió Gothel. Al ver que los dos hermanos intercambiaban una sonrisa cómplice, Gothel supo que había encontrado a sus peones. Cayó la noche. En el castillo real, el rey de corona permanecía de pie en el parapeto, contemplando el cielo, la reina lo acompañaba, junto con un hombre elegantemente vestido. El rey dejó escapar un profundo suspiro. Cariño, no te preocupes, nuestra hija está perfectamente bien, le consoló la joven reina desde su lado. Espero que pueda traer de vuelta a nuestra hija. De la advertencia, en cuanto llegue el momento, liberen inmediatamente todas las linternas celestiales, ordenó a Dexter, que estaba a cargo de su seguridad. Al y Rapunzel continuaron su camino y llegaron al bosque más cercano al castillo. Rapunzel pidió ver las luces que había allí. Al estuvo de acuerdo, bajó a Rapunzel en brazos y finalmente la volvió a dejar en el suelo. Por alguna razón, Rapunzel sintió un vacío repentino en su corazón. Los dos charlaban animadamente sobre las maravillas del mundo exterior, sin darse cuenta, la noche había caído por completo. En el bosque nocturno, Al usó magia de fuego para encender leña y magia de tierra para moldear algunos ladrillos de arcilla, rodeando el fuego. Al y Rapunzel estaban sentados en un tronco caído frente a la fogata, contemplando el cielo estrellado. Al, llamó Rapunzel. Al la miró. ¿Qué debo hacer después de lograr mi sueño? ¿Volver a esa torre? ¿Pero qué pasa si ya estoy enamorada del mundo exterior? Mientras hablaba, la mirada de Rapunzel estaba perdida, no sabía qué hacer. Ya que has alcanzado este sueño, proponte uno nuevo. Cumplir los sueños uno a uno también es muy gratificante, dijo Al en voz baja. Al ver el hermoso perfil de Rapunzel reflejado en las llamas, no pudo resistir la tentación y, con la mano, giró su rostro hacia él. Los dos se miraron fijamente, la temperatura subió gradualmente y las hormonas en el aire comenzaron a agitarse. La distancia entre sus labios se fue acortando cada vez más, justo cuando estaban a punto de tocarse. Suá, 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 suá. El sonido que provenía de un arbusto cercano los interrumpió repentinamente. Rapunzel, avergonzada, apartó a Al, manteniendo una distancia prudencial. Al miró el arbusto, un conejo saltó de él. Sonrió de forma enigmática. Se puso de pie y dijo, voy a buscar algo para comer. Se está haciendo tarde. Sí.
Rapunzel no se atrevió a mirarlo. Sentía que le ardía la cara y no quería que la viera, sentía que el corazón le latía muy rápido. Capítulo 116. Al se marchó, pero en realidad se escondió en un rincón cercano, porque lo que estaba por venir sería todo un espectáculo. ¿Y la comida? Esas cosas son gratis en la tienda del sistema, así que no le preocupaba no tener nada que entregar más tarde. Rapunzel estaba sentada sola en el tronco, saboreando la sensación de hacía apenas unos instantes. Su cabello la envolvía en el suelo, y bajo las llamas parpadeantes, la escena era de una belleza indescriptible. ¡Oh, Dios mío! Pensé que nunca se iría. Gothel apareció de repente detrás de Rapunzel, sobresaltándola. Es evidente que Al, escondido entre las sombras, ya lo sabía todo. Gothel poseía un objeto para rastrear su poder mágico, y también podía percibir directamente las fluctuaciones de maná. Aquel ruido de hace un momento, cuando sus labios casi se tocaron, fue causado por ella, después de todo, ¿dónde iba a haber un conejo suelto a estas horas de la noche? La expresión de Rapunzel cambió y apartó la cara. ¿Mamá? Hola, querida, saludó Gothel con calma. A decir verdad, su tarea era terrible, ya que solo lograba encontrarlos al anochecer. Pero yo no, nosotros. Rapunzel estaba tan nerviosa que no podía hablar. Una oleada de culpa inundó su corazón. Pascal, sin moverse, utilizó su habilidad camaleónica para mimetizarse con su entorno y se volvió invisible. Gothel se acercó y abrazó a Rapunzel. ¿Cómo me encontraste? Oh, en realidad es muy sencillo. Solo necesitaba escuchar atentamente el sonido de la traición y seguirlo. Oh. Mamá, al oír las palabras de Gothel, Rapunzel intentó explicarse. Vámonos a casa ya, Rapunzel. Gothel la interrumpió una vez más, soltándole la mano y sujetándola, queriendo alejarla. Tú, no lo entiendes. Este viaje fue increíble, vi y aprendí muchísimo, incluso conocí a alguien. Rapunzel no la siguió, intentando discutir. Sí, un mago malvado, estoy muy orgulloso. Vamos, Rapunzel, dijo Gothel, tirando de Rapunzel de nuevo para marcharse. Mamá, espera, no es mala persona, y creo que le gusto. Rapunzel soltó la mano de Gothel. ¿Le gustas? Por favor, Rapunzel, ¿te has vuelto loca? ¿Crees que lo que casi ocurrió hace un momento se llama que te guste a alguien? Pero mamá, yo. Por eso no te dejo salir de casa, cariño. ¿Crees que has encontrado el amor verdadero? Esto demuestra que eres demasiado ingenua y que no deberías haber salido. Dime, ¿por qué le gustarías? No me des excusas, ¿de verdad crees que te admira? No seas tonto, ven a casa conmigo. Las palabras de Gothel hirieron profundamente a Rapunzel, pero ella se mantuvo firme en su decisión. No. No. Bueno, lo entiendo. Rapunzel lo sabe todo, Rapunzel, ya eres mayor. Es una chica inteligente y madura, lo sabes en el fondo. De acuerdo. Si ahora estás tan seguro. Puedes contarle el secreto de tu cabello. Mamá, tú. Por eso no te dejes engañar. Ve y cuéntale todo ahora mismo. Mira, y verás la verdad. Te lo diré. Escucha lo que te digo, cariño, te va a capturar inmediatamente para poder usar la magia de tu cabello. No voy a decirte lo dije, no. Rapunzel lo sabe todo. Si es el hombre de tus sueños, ponlo a prueba. Si miente, no llores, yo soy quien mejor lo sabe. Gothel dijo esto y desapareció en la oscuridad de la noche, dejando a Rapunzel desconcertada en el mismo lugar. Al sabía que era su turno de intervenir. Dado que Gothel había utilizado la táctica de divide y vencerás, iba a seguirle el juego. Hola. Miré a mi alrededor y no encontré nada especial, solo fruta, ¿está bien? Al ver que Rapunzel regresaba rápidamente a su lugar y le daba la espalda, Al se acercó con la comida gratuita del sistema y preguntó. Sí, eso es posible. Excelente. Ese. Al. Dijo Rapunzel, mirando a Al mientras él le entregaba la fruta. Aquí viene, pensó Al, mientras decía, ¿qué pasa? ¿No te gustan? Puedo cambiarlos por otros. No es eso, yo creo que hay un secreto que puedo contarte ahora. Rapunzel agitó las manos rápidamente, impidiendo que Al se moviera. ¿Un secreto? Sobre tu pelo, dijo Al, mirando el pelo esparcido por el suelo. Sí. Lamento haberte engañado durante tanto tiempo, pero no quería que te asustaras cuando lo descubrieras. Rapunzel tenía una expresión extraña, pues pensaba que Al podría asustarse. ¿Quieres decir que si cantas, tu cabello brilla y tiene el poder de curar cualquier cosa? Claro que no, me refería a, espera. ¿Lo sabes? Rapunzel estaba a punto de replicar cuando se dio cuenta, Al ya lo sabía. Absolutamente. Después de esa primera noche, lo vi todo a través de la ventana, Al sonrió. Entonces, ¿no te interesa mi cabello? ¿Cómo, poseerlo, robarlo? Preguntó Rapunzel. Claro que no. ¿Crees que lo necesito? Dicho esto, Al chasqueó los dedos y apareció una pequeña llama. ¿Qué es verdad? Eres muy poderosa, ¿cómo pude olvidarlo? Lo siento. Lo oculté porque tenía miedo de que te asustaras, pero olvidé que eres diferente, dijo Rapunzel, riéndose finalmente de sí misma. Al también sonrió, porque... Capítulo 117. Al también sonrió, no solo por la risa de Rapunzel, sino también porque la alerta del sistema llegó justo en el momento preciso. Din. Maestro, la misión secundaria, Juventud Eterna, se ha completado. Las recompensas han sido entregadas. A continuación, los dos disfrutaron de una cena que distaba mucho de ser lujosa. No se comparaba en absoluto con una cena en Arendelle e incluso era inferior a la de la taberna del Patito. Durante el descanso, Al aprovechó para informarse sobre la misión. Misión secundaria 1, Eterna Juventud. ¿Sigues preocupado por el rápido envejecimiento de tu apariencia? No te preocupes, completar esta misión solucionará ese problema. Requisito, ganarse la confianza, afecto, de la flor dorada, la princesa Rapunzel. Recompensa, un paquete de semillas de flor dorada, 10 semillas, 1000 monedas mágicas. Terminado.
Tras ver la recompensa, Al no se apresuró a leer la descripción de la flor dorada. En cambio, comprobó la cantidad de monedas mágicas, 20.000. Solo le faltaba un tercio para alcanzar su objetivo. Sin embargo, Al no lo entendía del todo. El sistema acabaría quitándole 30.000 monedas. ¿Pero por qué la recompensa también era de 30.000? ¿Habría alguna diferencia? Ignorando eso, miró el nivel de afecto. Rapunzel, 90. Al analizó los datos y los requisitos de la misión. Mumu, explícame esto. Si la puntuación de afecto supera los 90, ¿eso cuenta como afecto romántico? Sí, maestro. Funciona así, de 80 a 90 es gusta, por encima de 90 es eres el único. Mumu hizo una breve introducción sobre estos valores. Ah, ya entiendo. Al asintió, comprendiendo la lógica. Al, te voy a contar la historia de mi cabello. Y dijo Rapunzel con seriedad después de terminar de comer. Era la primera vez que se lo contaba a alguien, aunque Gothel ya lo sabía. Val se encogió de hombros. Aunque conocía lo básico, no le vendría mal escuchar su versión de la historia de primera mano. Mi cabello parece haber tenido un poder mágico desde siempre. Mi madre dice que cuando era pequeña, todo el mundo quería cortármelo. Querían el poder para sí mismos, pero si lo cortan, se vuelve marrón y pierde su magia. Dicho esto, Rapunzel se apartó el cabello y le mostró a Al el mechón cortado al que le hablaba. Al sabía que Gothel había cortado el cabello y que aquellas personas a las que se refería eran, de hecho, la propia Gothel. Sin duda, había engañado cruelmente a Rapunzel. Un regalo como ese necesita protección, por eso mi madre nunca se separó de mi lado. Por eso nunca salía. Rapunzel suspiró mientras hablaba. Y nunca abandonaste esa torre, añadió Al por ella. ¿Y aún piensas volver? Hay tantas cosas maravillosas esperándote aquí. No, sí, todavía tengo que volver. Rapunzel se cubrió el rostro, angustiada. Es complicado. Pascal se acurrucó a sus pies para intentar consolarla. Uf, Rapunzel volvió a levantar la cabeza, exhaló y miró a Al. Al William de Wa, ¿y tú? ¿De dónde viene tu magia? Oh, mi historia no es precisamente feliz, está llena de giros inesperados, comentó Al. Si no fuera por el sistema, los giros inesperados serían aún mayores. Entonces Al le contó su historia a Rapunzel. Ella fue acercando poco a poco la cabeza hasta que la apoyó en su hombro. Tienes suerte de que tu familia no te impidiera irte. La verdad, si no hubieras dicho nada, jamás habría imaginado que eres un rey, eres tan joven. Rapunzel soltó una risita. Si Al no hubiera estado tan serio, habría pensado que bromeaba. Es como el rey de Corona, una vez oí a mi madre decir que es un anciano. Por cierto, Rapunzel, ¿alguna vez te has parado a pensarlo? Al aprovechó la oportunidad para intentar revelar la verdad. ¿Podría ser que tu madre no te deje salir de la torre simplemente porque quiere el poder de tu magia? No. Imposible, eso es absolutamente imposible. Al oír esto, Rapunzel se agitó muchísimo y se levantó de un salto. Pero aquello fue simplemente una reacción natural. Al era también la persona en la que más confiaba. Sencillamente no sabía qué hacer. Por un lado, la madre que la había criado, por el otro, el hombre del que se había enamorado. Estaba perdida. Oh, cálmate, cálmate, solo estaba comentando, no te alteres tanto. Al ver la reacción exagerada de Rapunzel, Al se dio cuenta de que no era el momento adecuado para hacerla cambiar de opinión. Esperaría hasta que la villana mostrara sus garras. Bien, las linternas se lanzarán pronto. Si no vamos ahora, será demasiado tarde. Tengo un lugar especial para llevaros, dijo Al. Entonces, alzó a Rapunzel en brazos y, usando el viento, voló hacia el lago más grande de Corona, el más cercano al castillo. Tras su partida, surgieron varias figuras. Eran la bruja Gothel, el príncipe Hans, los hermanos bandidos y el capitán Ferdinand. ¿Por qué? Preguntó Said, confundido. Podrían haberlos arrestado a ambos allí mismo. Con todos los soldados del capitán presentes, la ventaja numérica habría sido abrumadora. No te apresures. Las cosas buenas llevan su tiempo, dijo Gothel, viendo a Al y Rapunzel marcharse. Al mismo tiempo, el rastreador de maná que sostenía en la mano señalaba la dirección en la que se habían dirigido. Bien, parece que su próximo destino es el lago Paga. No está mal, con razón logró llevarse a Rapunzel, dijo Gothel. Conocía bien el lugar y sabía que, sin duda, era el mejor sitio para observar esas malditas linternas. Capítulo 118. Muy bien, capitán, traiga a sus soldados, nos vamos, le dijo Gothel a Fernando. Muchachos, ya les he dado la oportunidad de vengarse, dijo Gothel mirando a los hermanos bandidos. Ellos ya llevaban una bolsa que contenía la corona. Ya la habían recuperado. Hans había estado buscando a Fernando en ese momento y sabía dónde estaba la corona. Ryder la había dejado caer en la taberna, y Hans la vio y la recogió. Así pues, después de que el capitán de la guardia se llevara a esos bandidos, regresaron y esperaron. Como era de esperar, Ryder regresó. Finalmente, fue capturado por ellos y quedó bajo la vigilancia de los soldados. Estaba inconsciente y nadie sabía cuánto lo habían torturado los hermanos bandidos antes de eso. Mi noble principito de las Islas del Sur, espero que su información sea correcta. Finalmente, la mirada de Gothel se posó en Hans. Ella le levantó la barbilla con la mano. Si aún tuviera algún interés en los placeres carnales, esa cara bonita le resultaría bastante atractiva. Sí, respondieron los cuatro al unísono. Los cuatro hombres lo confirmaron, indicando que seguirían las órdenes de Gothel. Los hermanos bandidos querían vengarse de Al, ya que la promesa que Gothel les había hecho dependía de ello. La mente del capitán Fernando estaba tan retorcida que deseaba provocar una catástrofe en Corona simplemente para demostrar su valía ante el rey. Por su parte, Hans odiaba a Al y seguía fantaseando con recuperar su cabeza para obtener los beneficios. Ninguna de estas razones era el motivo principal por el que estaban bajo el liderazgo de Gothel, sino más bien el poder que ella había demostrado ante ellos, un poder al que no podían resistirse. Incluso alguien como Hans, que vivía con miedo a Al, sentía que esta vez la victoria era segura. En efecto, este era un mundo donde los más fuertes devoraban a los más débiles y donde la fuerza imperaba. Muy bien, es hora de que nos vayamos. Siguiendo la orden de Gothel, el grupo de hombres partió hacia el lago Paga. En el cielo.
Oye, ¿a dónde me llevas? Preguntó Rapunzel. A un lugar que jamás olvidarás en el resto de tu vida, respondió Al, mirándola a los ojos con curiosidad. En poco tiempo, se fueron acercando cada vez más al castillo. El lago Paga estaba justo allí. Espera, ¿qué es esa bandera de allí? Cuando estaban a punto de llegar al lago, Rapunzel, con su aguda vista, pareció notar algo. Siguiendo su mirada, había una pancarta con un dibujo de cómo era la princesa desaparecida cuando era niña. Eso se hizo por orden del rey para que la princesa pudiera ver. Rapunzel preguntó simplemente porque sentía que aquella niña le resultaba muy familiar. Al continuó explicando mientras descendía, y finalmente, pronunció una frase con segundas intenciones. Hablando de eso, la princesa desaparecida tiene la misma edad que tú. Lo que quería hacer ahora era reforzar constantemente las sugestiones psicológicas en ella hasta que recordara por sí sola. En la película original, ella recuperaba los recuerdos por sí misma. Sube. Al ver a Rapunzel tan pensativa, Al sonrió, el efecto se había logrado. Ah. Rapunzel reaccionó, mirando a Al, que le extendía la mano desde un barco hecho de hielo, ni siquiera sabía cómo había aparecido ese barco, Al lo había creado en el acto. Así pues, algo aturdida, la subieron al bote. Al colocó a Pascal sobre una pequeña plataforma construida especialmente para él. Llegaron al centro del lago. Las linternas estaban a punto de ser lanzadas. Al había oído del rey que serían lanzadas 2 veces, una poco después de la medianoche y otra a las 9 de la noche, que se dice que es la hora en que nació Rapunzel. Al ver las luces de todas las casas encendidas, cada habitante de Corona esperaba que su princesa regresara. A medida que se acercaba el momento, Rapunzel suspiró, con un semblante algo desanimado. ¿Qué pasó? Preguntó Al, preocupado. ¿No debería, en teoría, traer felicidad cumplir un sueño? Pasé 18 años mirando desde mi ventana, imaginando que se sentiría cuando esas luces se elevaran hacia el cielo. Y si no es como me lo imaginaba, expresó Rapunzel, expresando su temor. No te preocupes, será exactamente así. ¿Y si es lo mismo, qué hago ahora? Preguntó Rapunzel, con sus hermosos ojos brillando de expectación mientras miraba a Al, aparentemente esperando que él dijera algo. Puedes venir conmigo y cumplir mi sueño. Como Rapunzel se había expresado con tanta franqueza, Al no fue insensible y comprendió lo que quería decir. Al mismo tiempo, en la terraza del castillo real. La reina ajustó las vestiduras del rey. Al verlo tan afligido, la reina le secó las lágrimas con delicadeza. Cerca de allí, un joven dijo, papá, mamá, no se preocupen, mi hermana volverá sana y salva. Pero esa frase no hizo más que aligerarse en el ambiente tenso. Así pues, los 3 caminaron en silencio hasta el borde de la terraza, donde ya les esperaba una linterna, con la esperanza de que su hija regresara. Las 6 manos levantaron lentamente la linterna y la soltaron, esta se elevó con firmeza. Simultáneamente, en las calles y en las puertas de cada casa, se encendieron faroles que se elevaron hacia el cielo, llevando consigo sus esperanzas y oraciones. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 119. ¡Wow! Sentada en la barca, Rapunzel divisó las linternas celestiales. Era una linterna seguida de multitud de otras. Rapunzel corrió emocionada hacia la proa, observándolo todo. Era exactamente como lo había pintado, exactamente como lo había imaginado. Las linternas se acercaron flotando poco a poco, dando vueltas en el cielo sobre el lago Paga. De repente, una linterna se acercó a Rapunzel. El diseño que tenía le llamó la atención. Era una flor solar. Sin embargo, no le dio mucha importancia. Simplemente lo lanzó suavemente de vuelta al cielo. «Oye», gritó Al desde detrás de ella. Rapunzel se dio la vuelta y vio a Al sosteniendo 2 linternas, que acababa de recoger del cielo. Rapunzel volvió a sentarse y aceptó la linterna que Al le entregó. Juntos, las lanzaron, las 2 linternas se elevaron lentamente y quedaron entrelazadas. Al apoyó la barbilla en la mano, observando en silencio a Rapunzel, feliz como una niña, que admiraba las luces. Su sueño se había hecho realidad ese día. Sin duda, este sería el día más inolvidable de su vida. De repente, al percatarse del perfil de Rapunzel, Al la atrajo hacia sí. Los 2 quedaron frente a frente, tomados de la mano, mirándose fijamente a los ojos. Sin darse cuenta, ambos quedaron hipnotizados. Sus labios se acercaron de nuevo, acortando la distancia hasta que, finalmente, se encontraron. Los 2 se besaron apasionadamente. Al empleó su magistral técnica de besos hasta que Rapunzel casi se quedó sin aliento antes de soltarla. Por un instante se hizo visible un hilo plateado. De repente, la expresión de Rapunzel cambió al volver a mirar a Al. Al se dio la vuelta y vio al toro sosteniendo a Oak, que sostenía una linterna y hacía señas, saludándolos con la mano. Maldita sea, arruinando el ambiente otra vez. Si no es nada importante, mataré a alguien, pensó Al con furia. Entonces, volvió a alzar a Rapunzel en brazos. A diferencia de las otras veces, ella se acurrucó junto a él de buena gana. Abandonaron el barco. Sin el poder mágico de Al, el barco de hielo se derritió automáticamente, volviendo al lago convertido en agua. ¿Qué pasó?, preguntó Al aterrizar, mientras Rapunzel soltaba un grito de sorpresa. Ambos estaban cubiertos de heridas y con la ropa manchada de sangre. Tras una breve explicación, Al comprendió la situación. Así que era Hans, ¿verdad? A decir verdad, Al pensó que había sido indulgente al dejarlo escapar la última vez, no se había imaginado que vendría por su cuenta. La experiencia en Taberna do Patino Fofino fue revelada en detalle por ambos. Tras escuchar, Al murmuró, ¿soldados morados emergiendo del suelo? Eso es muy diferente de la película original. Te escondiste muy bien, Gothel, una bruja que ha vivido cientos de años. Consciente de la situación, Al planeó llevar a los 2 a la ciudad para que recibieran tratamiento médico. Sería sencillo. Él cargaría a Rapunzel y usaría el viento para sostener a los otros 2. Justo cuando Al se preparaba para actuar. El sonido rítmico de una marcha surgió a lo lejos. 2 soldados con armadura apartaron los arbustos y aparecieron varias figuras. Al entrecerró los ojos y reconoció al instante a todos, Gothel, el capitán de los soldados, los hermanos bandidos y uno que no conocía, pero que debía ser Hans. ¿Qué es esto? La Liga Antial, pensó Al, sonriendo. En realidad, estaba bastante bien organizada. Rapunzel, no te quedes más tiempo con ese hombre malvado, es un hechicero perverso, gritó Gothel. Eso no es cierto, mamá, él no es el tipo de persona de la que estás hablando.
Rapunzel, esta es la primera vez que me desobedeces. Él debe haberte enseñado eso. Mira lo que te enseñó. No. Cuando Rapunzel intentó discutir, Al la detuvo, fue inútil. Rapunzel lo miró, sintiéndose impotente. Muchacho, dame ese tesoro invaluable que tienes, gritó Said cuando vio a Al. ¿Un tesoro invaluable? Al miró instintivamente a Rapunzel. Si te atreves, ven a buscarlo. Tú. Said se enfureció y quiso decir algo más. Pero Fernando lo detuvo, no pierdas el tiempo con palabras. Ya que ha declarado la guerra, ataquemos. Dicho esto, los soldados que iban detrás de él avanzaron con lanzas. Los hermanos bandidos, bajo las órdenes de Gothel, se quedaron al final de la línea. Su objetivo era atacar a Al sigilosamente para vengarse. Ahora, solo 3 personas permanecían en la colina, mientras que las demás avanzaban. Al se llevó la mano a la frente. ¿No tenían un plan de batalla? Al observar cómo el grupo avanzaba, Al levantó las manos repentinamente. 3 gigantes aparecieron a su alrededor, construidos completamente de tierra. No había mucho hielo allí, así que usó el elemento tierra, que era su segunda opción. Ahora podía crear 3 gigantes de tierra y dotarlos de inteligencia, la mitad del número de gigantes de hielo que podía generar. Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, recitó Al. Los ojos de los 3 gigantes cambiaron de gris a rojo, y cargaron directamente contra el grupo que se aproximaba. Al ver esto, los soldados se sobresaltaron, pero recordaron la promesa del capitán de que tendrían vida eterna. Lo creyeran o no, ya no había vuelta atrás, debían afrontar la situación. Capítulo 120. Rugido. Con un rugido atronador, los 3 gigantes de tierra cargaron hacia adelante. Los soldados también alzaron sus lanzas, atacando continuamente a los gigantes. Al se quedó de pie con los brazos cruzados, mirando fijamente al trío que se encontraba en la colina opuesta. Rapunzel observaba todo con preocupación. ¿Qué hacer cuando su novio y su madre tienen una pelea terrible? Respuestas en línea. Urgente. Transcurrieron unos 10 minutos. Entre los soldados no había maestros excepcionales, por lo que no pudieron hacer frente a los gigantes de tierra y comenzaron a caer uno tras otro. Incluso los hermanos bandidos sufrieron, pero, al no ser aficionados, lograron que algunos soldados le cortaran un brazo a Tierra 2. Rugido. Los 3 gigantes rugieron, y mientras se preparaban para cargar contra el trío en la colina. Jaja. Interesante. ¿Creías que había terminado? Gothel estalló de repente en una risa maníaca, mientras Hans y Ferdinand simplemente observaban la escena. Sibani Bawi Hipuniwa. Sibani Bawi Hipuniwa. Sibani Bawi Hipuniwa. Mientras Gothel recitaba el hechizo, pareció envejecer muchos años al instante. Sin embargo, al mismo tiempo, los soldados que yacían en el suelo comenzaron a levantarse. Llamas púrpuras emanaban de sus cuerpos, sus ojos brillaban de color púrpura y sus armas también se envolvieron en llamas púrpuras. Así que estas son las llamas moradas que mencionó Oak. Al observó el cambio pensativamente. Le preguntó a Momo, la situación actual indicaba que una bruja nigromante había lanzado un hechizo capaz de mantener la vitalidad física de los recién fallecidos, duplicando su poder de combate y convirtiéndolos en soldados leales. En otras palabras, Gothel era en realidad una nigromante. El rumbo de la batalla había cambiado. Liderados por los hermanos no muertos, los hermanos bandidos, los soldados nigromantes atacaron sin piedad a los gigantes de la tierra. Los gigantes, que hasta entonces habían manejado la situación con facilidad, se pusieron a la defensiva, especialmente porque estos soldados podían resucitar infinitamente durante una hora. La táctica de la multitud humana logró someter a los gigantes. En la colina, Hans sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver aquello, pero también empezó a fantasear. Si tuviera ese poder, nadie se atrevería a maltratarlo ni a ignorarlo. A decir verdad, tras presenciar la magia de ilusión de los hermanos Miro, la magia de hielo de Al y ahora la nigromancia de Gothel, Hans se sentía cada vez más atraído por la magia. Si tuviera la oportunidad, sin duda se convertiría en mago. Rugido. Rugido. Con un rugido de agonía, uno de los gigantes cayó, derrotado por el esfuerzo combinado de los hermanos nigromantes. El gigante caído se convirtió en un pequeño montículo de tierra. Los hermanos nigromantes comenzaron entonces a atacar a los otros 2 gigantes. De repente, se oyó a lo lejos el sonido de caballos al galope. ¡Ya! Un hombre llegó a caballo, era el capitán de la guardia, Dexter. Tal alboroto ya había alertado a la familia real, y ahora, finalmente, habían llegado. Los caballeros que llegaron después también se unieron a la batalla. Sin importar el origen de las llamas, lo importante era ayudar. Bajo el mando de Dexter, el combate se volvió aún más feroz. Al observó en silencio, pero atrajo a Rapunzel hacia sí, impidiendo que viera las escenas más brutales. Se dio cuenta de que los caballeros bajo el mando de Dexter eran claramente superiores a los soldados de Fernando, por lo que, incluso con el doble de poderío enemigo, no tenían ninguna ventaja. Con la entrada de los caballeros en el campo de batalla, ayudados por los 2 gigantes de tierra restantes, comenzaron a someter sutilmente a los soldados nigromantes. Especialmente Dexter, quien, con su fuerza de caballero de sexto orden, estaba abriendo camino a través del campo de batalla. Sin embargo, tras ser derrotados, los soldados nigromantes regresaban como cucarachas inmortales. Esto era prácticamente un error del juego. Esto podría agotar a Dexter, pero Ferdinand, que observaba desde arriba, no pudo soportarlo más. Siguió adelante, necesitaba luchar contra su archienemigo Dexter. Era su obsesión. Gothel se llevó la mano a la frente con impaciencia y ordenó a los soldados nigromantes que le abrieran paso. Dexter, allá voy. Ferdinand saltó, con la espada desenvainada en una estocada descendente. Dexter acababa de derribar a un enemigo y, sin tiempo para reaccionar del todo, bloqueó instintivamente. El impacto lo hizo caer de rodillas, hundiéndose en el barro. Isua. Al retroceder, Dexter reconoció la voz de inmediato, pero aún así no podía creerlo. ¿Por qué, Ferdinand? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo ahora? Por supuesto. Estoy demostrando que eres basura y no mereces ser capitán de la Guardia Real, rugió Fernando, desatando todo su resentimiento mientras se abalanzaba sobre Dexter. De acuerdo. Entiendo. Te reto a pelear, vamos. Al ver que el diálogo era inútil, Dexter bloqueó otro golpe. Los dos iniciaron un intenso duelo.
El choque de espadas y la lucha entre dos caballeros de la Sexta Orden se convirtieron en el centro de la batalla. Al sonrió, pues sabía que Dexter era más fuerte que Ferdinand. Sin embargo, parecía que Dexter se estaba conteniendo, no quería herir a Ferdinand. Era realmente difícil decir algo al respecto. De repente, Al sintió que su camisa se humedecía. Era Rapunzel, sollozando suavemente en sus brazos. Capítulo 121. Al se dio cuenta de que Rapunzel, sin saber cómo reaccionar, estaba llorando. Al observar la escena que tenía ante sus ojos, no se había imaginado que la situación sería tan complicada, así que decidió hablar ahora. Así es, di la verdad, independientemente de si Rapunzel la cree o no. Rapunzel, mírame. Al oír la voz de Al, Rapunzel levantó la cabeza, con los ojos brillantes por las lágrimas. Lo que voy a decir es la verdad, escuchen con atención. La razón inicial por la que vine a buscarte fue porque le prometí al rey que le ayudaría a encontrar a su hija, que había sido secuestrada y estaba desaparecida. La princesa de Corona, esa eres tú. Pero luego cambié de opinión. Quería ayudarte a alcanzar tu sueño primero, y solo después contártelo. Ahora, parece que ya no puedo ocultarlo. Al miró fijamente a Rapunzel mientras le revelaba toda la verdad. Al oírla, ella quedó completamente atónita, inmóvil. Parecía que aún no había podido asimilar esta noticia tan trascendental. Bull, Ok, les dejo esto a ustedes. Cuiden bien de Rapunzel. Al se dio cuenta de que quedarse quietos no era la solución, ya que la situación en el campo de batalla comenzaba a ser desfavorable para ellos. El error de resurrección provocó que los soldados nigromantes lucharan con un vigor cada vez mayor, los guardias ya no pudieron soportarlo, y de los gigantes, solo quedó tierra 2. Por lo tanto, decidió actuar, dejando a los dos a cargo del cuidado de Rapunzel por el momento. En realidad, no era que no quisiera lanzar un hechizo a distancia, sino que invocar a los 3 gigantes se había vuelto bastante laborioso, ya que implicaba tanto moldear como otorgar inteligencia espiritual. Pero, afortunadamente, una ventaja de los gigantes elementales es que, una vez invocados, reponen sus propias energías con los elementos correspondientes de la naturaleza. Además, gracias al collar de recuperación de maná que Al llevaba puesto, su nivel de energía ya se había recuperado. Mientras mantenía activado el dominio de hielo, se desplazaba por el campo de batalla. Los guardias dentro de su dominio tenían sus armaduras y armas recubiertas automáticamente con una capa de hielo extremadamente resistente. De esta forma, se restableció el equilibrio en el campo de batalla. Tierra 2 también se vio afectada, transformándose con éxito en un gigante de hielo eterno. Esos eran sus caballeros de hielo, una imitación que creó tras observar el estilo de los soldados nigromantes de Gothel, nada mal. Entonces, Al no quiso perder más tiempo e inmediatamente lanzó el ataque de 1000 millas de hielo. Todo a su alrededor comenzó a congelarse, y los soldados nigromantes quedaron petrificados por el hielo. En ese momento, los habitantes de Corona se percataron con asombro, estaba nevando en el cielo. Esta cualidad innata es verdaderamente extraordinaria. Con la nieve cayendo con fuerza, Al pensó que era la primera vez que usaba esta habilidad y que no sabía cuál sería el resultado. Al final, la reacción fue impresionante. Justo cuando los caballeros de hielo estaban a punto de cosechar los frutos de la victoria, los soldados nigromantes congelados rompieron repentinamente el hielo. Al estaba confundido, ¿qué estaba pasando? Sin embargo, la siguiente escena le hizo comprender. Los soldados que rompieron el hielo cayeron uno tras otro, con humo púrpura que emanaba de sus cuerpos. Al entrecerró los ojos, su magia había congelado su cuerpo físico, así que lo que rompió el hielo fueron sus almas. ¿Sacrificar el propio cuerpo como precio? Eso sí que es un golpe duro. Sin embargo, con eso, el error terminó. Aunque esas almas volvieran a sus cuerpos, no serían rival para los caballeros de hielo. La batalla parecía estar a punto de decidirse en ese momento. Incluso el cobarde príncipe Hans, al ver que las cosas iban mal, ya estaba pensando en huir. Sin embargo, Gothel permaneció impasible en su sitio. Mirando a los caballeros de hielo con una sonrisa desdeñosa, levantó las manos de repente. Numerosos espíritus púrpuras emergieron de la tierra. Esta era la fuerza absoluta que permitía a Gothel conservar su eterna juventud. Durante todos esos años, había jugado con las almas de los muertos. Se desconoce cuántos generales nigromantes creó, y ahora por fin serían útiles. Pero antes de que estos generales pudieran siquiera establecerse, fueron absorbidos por un torbellino ante Gothel. Todas las almas y espíritus púrpuras fueron engullidos, formando una esfera púrpura. Hans se apartó de Gothel con aprensión, pues su rostro envejecía visiblemente, volviéndose sombrío, la imagen perfecta de una bruja. Entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, apareció un gigante de 7 metros de altura. Junto a él, el gigante de hielo eterno parecía un niño. El gigante espectral púrpura vestía una armadura púrpura y empuñaba 2 espadas. Su imagen se parecía un poco al Susanoo de Sasuke de Naruto. Al observar al gigante, Al presentía que algo andaba mal, luchar de esa manera no sería la solución. Sin otra opción, buscó rápidamente en la tienda del sistema, encontró algo que ya había visto antes e hizo el cambio de inmediato. Al instante siguiente, Al canceló las bonificaciones de los caballeros, excepto la del gigante de hielo eterno. Mantener el dominio de hielo consumía mucho maná, en esos 10 minutos, ya se había agotado más de la mitad. Dado que esa parecía ser la última opción de su oponente, Al dejó de contenerse. Sacó 2 frascos de poción azul de su bolsillo. Sin dudarlo, se bebió ambas de un trago. Era lo que acababa de intercambiar en el espacio del sistema. Poción de recuperación de maná, capaz de restaurar el maná. Nota, esta es una poción de bajo nivel, la cantidad recuperada varía según la fuerza del usuario. 2 unidades por cada 1000 monedas mágicas. Capítulo 122. Según la valoración de Mumu, necesitaría 2 botellas de poción de restauración de maná de bajo nivel para recuperar la energía que había consumido. Como era de esperar, en tan solo unos instantes, Al sintió que había recuperado su mejor forma física. Al contemplar al gigante espectral púrpura de 7 metros de altura, Al sonrió. Siendo así, se divertiría. Acercándose al gigante de hielo eterno, Al chasqueó los dedos. Con el refuerzo del dominio de hielo, el gigante de hielo eterno comenzó a expandirse, creciendo continuamente hasta alcanzar el mismo tamaño que el gigante espectral púrpura. Su superficie estaba cubierta de picos de hielo, su cuerpo estaba compuesto enteramente de tierra congelada, y empuñaba una lanza de hielo, un arma materializada por arte de magia.
Los ojos rojos como la sangre se encontraron con los ojos negros del oponente. Rugido, el gigante de hielo eterno ahora hacía honor a su nombre. Ese rugido era tan poderoso que todos en Corona podían sentirlo. En el castillo, cierto príncipe apenas podía contenerse y quería salir a enfrentarse al monstruo. Al volvió a perder la mitad de su maná por esto, pero la ventaja de los gigantes elementales es que absorben elementos de la naturaleza por sí mismos. Además, con el collar de recuperación de maná, no tenía miedo. Jeje, ya que es así, veamos quién gana. Gothel soltó una risa siniestra. Para ser sincera, con el aspecto que tenía ahora, sin duda asustaría a cualquier niño. Al no prestó atención a sus palabras. Simplemente ordenó al gigante de hielo eterno que ganara tiempo para impedir que aquella enorme criatura avanzara hacia la ciudad. Su único objetivo era Gothel. Solo necesitaba unos minutos más. Por lo tanto, con la intención mutua de ambas partes, los dos gigantes no recurrieron a golpes ostentosos. Aunque eran enormes, se mantuvieron ágiles. Al ya tenía suficiente maná e inmediatamente lanzó juicio de hielo, solidificación de la tierra y tornado de viento. Eran técnicas que él mismo había creado, el sistema no las detallaba ni las clasificaba. De hecho, poseía muchas habilidades similares, que solo variaban en su nivel de desarrollo. Gothel, al ver que la situación era desesperada, rápidamente hizo que el gigante espectral usara una de sus manos para bloquear el ataque. Aunque logró bloquear el ataque, esa mano quedó inutilizada durante un tiempo, lo que le dio al gigante de hielo eterno la oportunidad de asestarle un golpe certero con su lanza. Gothel estaba desesperada, ya no podía usar la energía de su propio cuerpo, o se convertiría instantáneamente en cenizas. En ese momento, sintió un inmenso anhelo por el poder inagotable de Rapunzel. Con eso en mente, instintivamente miró en dirección a Rapunzel. Maldita sea. Maldito idiota. La escena cambia. Rapunzel, al enterarse de la verdad, sufre una gran conmoción y queda desorientada. El toro intentaba protegerla mientras examinaba las heridas de Op. Pero aún así, el traicionero Hans consiguió lo que quería. Aprovechando una oportunidad, Hans saltó repentinamente de un arbusto detrás de ellos y capturó a Rapunzel. Le apretó la espada contra el cuello. Los caballeros, exhaustos tras la batalla anterior, fueron incapaces de detenerlo. ¡Va alto todos! Y gritó Hans. Al miró hacia atrás. ¡Maldita sea! Gothel maldijo en silencio la estupidez de su aliada. La lucha entre ambos cesó al principio, pero a los gigantes no les importó, continuaron golpeándose y destrozándose ferozmente. Al estaba preocupado por Rapunzel, Gothel estaba preocupada por su cabello. Al, escucha con atención, desactiva toda tu magia, o te mataré. Dijo Hans victorioso. Por muy poderoso que fuera este hombre, tarde o temprano caería por culpa de una mujer. Tras su análisis racional, concluyó que la debilidad de Al residía en las mujeres cercanas a él. Inesperadamente, acertó de pleno, y ahora Al no se atrevía a actuar precipitadamente. Hans, a punto de continuar con sus amenazas, de repente vio una linterna que se acercaba. Era extraño, porque las demás ya se habían alejado flotando, pero esta seguía allí. Se acercó hasta quedar frente a Rapunzel. Era la linterna exclusiva de la familia real, que lucía el símbolo del girasol. Con el símbolo del girasol reflejado en sus ojos, Rapunzel, antes desolada, recuperó repentinamente la memoria. Todo lo que había sucedido en el pasado volvió a su mente. Ella, Rapunzel, era la princesa desaparecida de Corona. Quien la secuestró fue la mujer a la que siempre llamó madre, y ese mechón de cabello sin magia también había sido cortado por ella. Rapunzel esbozó una sonrisa amarga tras comprenderlo todo, así que todo era cierto. Maldita sea, lárgate de aquí. Hans encontró la linterna irritante y la derribó con su espada, pero su misión ya se había cumplido gloriosamente. Brilla, hermosa flor, tu poder trae luz, trae de vuelta lo perdido. Sana lo herido, salva lo perdido, trae de vuelta lo perdido, lo perdido. Cantando rápidamente una vez más, el cabello de Rapunzel resplandeció intensamente. En el instante en que Hans cerró los ojos, le pareció ver un camaleón saludándolo. Al segundo siguiente, cuando abrió los ojos, no había rastro de Rapunzel, había desaparecido por completo. Desde la distancia, Al no se vio muy afectado y vio con claridad. Usó magia para amplificar la habilidad camaleónica de Pascal y lograr un efecto de invisibilidad. ¿Habrá descubierto finalmente la verdad? Gothel miró con odio a Hans, que se quedó allí parado como un idiota. Por culpa de ese imbécil, Rapunzel huyó. Fin del video.